también lo llaman distancia plantar vértice. Distancia pubis plantar, esta medida comprende entre la sínfisis pubiana a la región plantar, de la sínfisis a la región plantar. Y la distancia pubis vértice corresponde a aquella que se verifica entre la sínfisis pubiana al punto más alto de la calota craneana. ¿Listo? La relación entre las distancias antropométricas en el adulto es una envergadura de la altura. Pues aquí hablaremos de la distancia pubis o distancia pubis vértice. Distancia pubis plantar debe ser la medida 0.98 a 1. ¿No? Las alteraciones del desarrollo estatural. Hablamos aquí de enanismo. Las causas, enanismo es una estatura baja. Es aquella persona que tiene una estatura por debajo de 1,50 m en adulto de ambos sexos, ya sea sexo masculino o sexo femenino, ¿no? Las causas pueden ser, ahí tienes, genética, tipo constitucional, el otro es causa carencial. En causa carencial, desnutrición, vitaminosis D, raquitismo. También en esos puede haber causa carencial. Causa endocrina, tenemos la insuficiencia pituitaria, insuficiencia tiroidea, como cretenismo, y también hiperandrogenismo gonádico y suprarrenal. Mientras el gigantismo se llama estatura alta. Aquellas personas que tienen una estatura por encima de 1,90 m en varones y 1,80 m en mujeres. Pueden ser en este gigantismo tipo constitucional. En tipo constitucional hay ausencia de enfermedades. Ejemplo, algunos conocidos como deportistas de básquetbol que llegan a medir más de 2 metros. O sea, esos deportistas casi son altos, digamos, ¿no? Mientras el tipo patológico es la hiperfunción de la glándula hipofisaria, ¿no? Gigantismo acromegálico, los acromegálicos, ¿no? Importancia de la verificación de la estatura y el control del crecimiento relacionado con el peso, diagnóstico de enanismo y gigantismo. Pasaríamos a otro esto. Evaluación del estado nutricional. Nos interesa la opción, ¿cierto? El estado nutricional debe ser evaluado en los siguientes parámetros: peso, musculatura, panículo adiposo, desarrollo físico, estado general, piel, pelos y ojos. El estado nutricional es normal cuando los elementos referidos que acabamos de referir se encuentran dentro de límites normales. Hablamos aquí de la desnutrición, primero, desnutrición. Es una condición en la cual el peso está por debajo de los valores mínimos normales, la musculatura es hipotrófica, el panículo adiposo es escaso, la piel se torna seca y rugosa al tacto, adquiriendo en los casos avanzados, aspecto papel de lija. Ojo. Y las patologías o patológicos que se acompañan de la desnutrición, diabetes mellitus. También la diabetes mellitus lo lleva a la desnutrición. Hipertiroidismo también hemos dicho, las neoplasias, insuficiencia renal crónica, etc. Luego hablaríamos de la desnutrición proteica. Ahí tiene. Desnutrición proteica, en donde los cabellos y los pelos cambian de color, se tornan finos, secos y quebradizos. Y en las formas graves se puede arrancar fácilmente con poca tracción. En los ojos se puede observar sequedad de la conjuntiva vulvar, pérdida del reflejo a la luz,
falta o disminución de las lágrimas y fotofobia, o sea, no quiere ver el sol o la luz, pero dificultad de la acomodación al ambiente poco iluminado. La constatación del estado de desnutrición es necesario profundizar y clasificarlo de acuerdo a los criterios de Gómez, que está basado en el déficit de peso en relación a la normalidad para la edad y el sexo. Esta parte hemos hablado inclusive en fisiopatología. Hablamos aquí de la desnutrición de primer grado. Es equivalente al déficit de peso superior al 10%. Desnutrición de segundo grado es déficit de peso superior al 25%. Desnutrición de tercer grado, déficit de peso superior al 40%. Ahí tienes el esto. Ahora hablaríamos de lo que es la obesidad. ¿Qué es pues, la obesidad? Es el individuo que presenta exceso de tejido adiposo en el organismo. Cuando el peso es superior 20% de peso ideal, el índice masa corporal es mayor de 26 kilogramos por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, en esta obesidad afecta a cada órgano. Hablaremos del sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular, o sea, los obesos llegan a ser presentan hipertensión arterial. Mayoría de la acción, están con hipertensión arterial. Tienen aterosclerosis. Esta aterosclerosis afecta o hace enfermedad de las arterias coronarias, aterosclerosis. Se obstruyen, entonces ahí viene la angina y viene el infarto. Y no solamente estos lo hacen en las arterias coronarias, arterias las carótidas internas, ¿no? También ahí viene la acción con el sistema nervioso, acción cerebrovascular. Bueno, después tocaremos esto. También todos estos obesos pueden ser una insuficiencia cardíaca. Otro, enfermedad venosa crónica, o sea, venas varicosas también. Mientras en el sistema respiratorio, la obesidad, ¿qué hace la acción? Todos los gorditos, los obesos, pues, tienen infecciones respiratorias frecuentes o infecciones respiratorias a repetición, la acción, cada vez. Aquí en nuestro medio son poliglúlicos. ¿Por qué? El gordito respira una respiración superficial, mientras el oxígeno en el ambiente hay poco, entonces ahí se suba con su poligluria. Y el otro es síndrome de Piqui. Y si ustedes van al mercado por dignidad, no sé qué mercados que hay, ahí van a encontrar unas señoras, la cuestión gordita, están durmiendo todo poliglúlicas, la cara negruzca, todo la acción. Ahí está la acción. Tienen una insuficiencia respiratoria, las gustan respirando. Y el otro es síndrome de apnea del sueño. En la noche despiertan la acción como estarían asfixiándose, se asustan la acción. Y el otro, corazón pulmonar crónico o cor pulmonar crónico, ¿no? Entonces los gorditos también llegan a hacer corazón, pero primeramente hacen hipertensión de la arteria pulmonar, repercute en el ventrículo derecho, entonces ya hacen una insuficiencia cardíaca derecha. Mientras en el sistema endocrino, de hecho, por eso decimos diabetes mellitus. A las gorditas le decimos, pues baja de peso, cuidado con el diabetes, La primera causa, por supuesto, es, digamos, hereditario, y después el segundo vienen los gorditos a hacer su diabetes mellitus. Claro, después otras causas existen, pero con menor frecuencia, ¿no? También esto en hiperlipidemia. Si hay hiperlipidemia, estará colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, colesterol, y es prácticamente están haciendo aterosclerosis. Y por último, el hirsutismo, la acción. El hirsutismo más que todo en sexo femenino, mujeres barbudas, ¿no es cierto? En el sistema digestivo, litiasis vesicular, los cálculos en la vesícula biliar. Esos cálculos, la acción pueden producir una colestitis aguda, litiásica, colestitis crónica, colitiasis, colangitis, pancreatitis, complican la acción todo, ¿no es cierto? El sistema nervioso central. Estos pacientes van a hacer su accidente cerebrovascular. Ya les he dicho por la aterosclerosis en las arterias carótidas internas, ¿no?
en polígono de Wille la acción. Hay ateromas la acción, lo obstruyen o se fragmentan. Al fragmentar la acción obstruye otras arterias, entonces ACV. Entonces, accidente cerebrovascular, ¿no? Aterosclerótico. Somnolencia, sueño y sueño. Otros, varios, artrosis, ¿no es cierto? Los gorritos van a ver, están cojeando la acción. Entonces, la articulación de la rodilla, coxis femoral, lo altera la acción todo. Entonces, y gota la acción. Infecciones cutáneas la acción. Van a ver la acción, ya sea en sexo femenino masculino, infecciones cutáneas con celulitis la acción, todo está. Toxemia gravídica, o sea, la toxemia gravídica en las embarazadas del tercer trimestre, entonces ya aparece la acción, hipertensión arterial, edema, proteinuria, toda esa acción. Ahí se llaman preeclampsia, eclampsia, ¿no es cierto? Entonces, es otra causa, ¿no? Esa es otra causa, entonces, que tenemos con la obesidad. Entonces, no es bueno ser, pues, obeso la acción, ojo la acción, ¿no? Y luego hablaríamos aquí los signos vitales. Dentro de los signos vitales siempre hablamos de la acción, pulso, presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, todo eso. Pero aquí hablaremos la cuestión, lo que es el pulso, ¿no? Si uno quisiera repetir, a pesar, semiología de pulso arterial estaría después de la semiología del aparato cardiovascular, pero yo creo que lo incluimos no allá. Entonces hablaremos lo que es el pulso arterial. Desde la antigüedad, el pulso arterial es reconocido como uno de los más importantes signos indicativos de la existencia de la vida, ¿no? Aunque sea un paciente, un alcoholizado, está tirado en la calle, si tú quieres la cosa, inmediatamente uno se acerca, agarra el pulso. Estoy frente a un cadáver o está con vida, ¿no es cierto? Primeramente es lo que hacemos. Por eso digo, desde la antigüedad el pulso arterial es reconocido como uno de los más importantes signos indicativos de la existencia de la vida. El examen del pulso arterial es parte fundamental de la evaluación clínica del aparato cardiovascular. Nos da información sobre el desempeño del ventrículo izquierdo, cómo está la cuestión, los latidos o las contracciones del ventrículo izquierdo, y del estado de las arterias. Definiremos qué es el pulso arterial. El pulso arterial es el resultado de la dilatación pasajera de las paredes arteriales. En cada contracción se dilatan, ¿cierto? Por la onda originada en cada sístole del corazón. El examen del pulso arterial puede realizarse en la inspección y palpación, nada más. Y también podemos hacer por métodos prácticos. El pulso se produce en todo el sistema arterial. Se puede tomar en cualquier arteria, pero en la práctica médica se escogen las arterias que reúnen las siguientes condiciones. Ahí está. 1. Las arterias deben ser superficiales y fácilmente accesibles a la palpación. 2. La arteria debe descansar sobre un plano óseo resistente. Para esto, ¿cuál es la arteria que tenemos? La arteria radial, por eso utilizamos, ¿no? 3. La arteria debe tener por lo menos un calibre mediano. ¿Perdón? La arteria debe tener por lo menos un calibre mediano. ¿Cierto? Habitualmente, la arteria radial se localiza entre la apófisis esteroide del radio y el tendón de los flexores. Hay muchos estudiantes de medicina que no conocen la cuestión de su ubicación, en qué parte está ya, eso ya en los exámenes han fracasado ya inclusive. Para la palpación se emplean los pulpejos de los dedos, la punta del pulpejo, el índice, medio y anular. ¿Sabrán qué es anular? Porque anular es donde se eleva el anillo, ¿no es cierto? Variando la fuerza de compresión hasta obtener impulso máximo. El examinador utiliza la mano derecha para examinar el pulso izquierdo del paciente o viceversa. Además, la mano debe reposar en el lecho o en la mesa del examen
en completa supinación. O sea, entonces debe estar esto, ¿no? Luego hablaríamos aquí, localización de las arterias. Localización de las arterias. ¿Dónde se encuentran anatómicamente? La arteria carótida. Se localiza en la región cervical anterior, entre el músculo esternocleidomastoideo y las vísceras cervicales. Se palpa en el cuello, por debajo del ángulo de la mandíbula, por dentro del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Se debe realizar con cuidado en caso de que exista aterosclerosis. ¿Quiénes tienen aterosclerosis más? Los pacientes de edad. Si comprimes, probablemente lo fragmentas esa placa y puede llegar al cerebro, lo que se puede arrastrar. Entonces, aterosclerosis subyacente, o algunas veces si comprimes mucho ahí, puedes hacerlo hipersensibilidad del seno carotidio. Ustedes saben cuál es su función del seno carotidio, que puede causar bradicardia por reflejo vagal, ¿no? Bradicardia por reflejo vagal, hipotensión arterial, o ocasionar síncope. En ese momento puede desmayar, ¿cierto? La arteria braquial. Esta arteria se localiza entre el tendón del músculo bíceps braquial y la aponeurosis bicipital, en el centro de la fosa cubital local, en que la arteria braquial y el nervio mediano están situados en la superficie de la piel. Pulso de la aorta abdominal. Puede ser palpado dentro del apéndice sifoides, entre el apéndice sifoides y la cicatriz umbilical. Se comprime el local con las manos derecha e izquierda superpuesta contra la columna vertebral. Algunas veces es un poco difícil, pacientes que son obesos o tienen abdomen distendido, o están con ascites, eso, ¿no? Arterias femorales. Es importante esta arteria femoral. Son examinados con el paciente en decúbito dorsal. El local de la palpación tiene como referencia el punto medio del ligamento inguinal por encima de la eminencia iliopúbica, donde la arteria se localiza próximo a la superficie. Prácticamente aquí, la arteria carótida, la arteria femoral, utilizamos bastante. ¿Por qué? Pacientes que están agonizando o han hecho el paro cardíaco ya, o paro cardiorrespiratorio, entonces casi la arteria radial ni la arteria braquial no nos sirven. Aquí prácticamente tenemos que ver la arteria carótides, la arteria de mayor calibre, o arteria central, o en su efecto las arterias femorales. Entonces, si no se palpa, probablemente estoy frente a un paro cardiorrespiratorio, recién estaría, digamos, autorizado para realizar resucitación cardiopulmonar. Eso me sirve la opción. Algunas veces con la radial nada que ver la opción, ¿no? Ausculto, no hay auscultación, ruidos cardíacos, no palpo la arteria radial, entonces voy a palpar la carótida o si no las arterias femorales, ¿no? Entonces para eso me sirve. El pulso arterial poplitea se realiza con el paciente de decúbito dorsal. Se palpa en la fosa poplitea posterior con la rodilla flexionada. ¿Listo? Pulso de la arteria tibial posterior. Se palpa comprimiendo la arteria contra la cara posterior del malleolo medial. Algunas veces en los exámenes preguntas, ahora pálpame la arteria tibial anterior. Entonces, según ellos palpan la opción, no conocen la anatomía, no se palpa la tibial anterior. Posterior, sí. Y luego el pulso de la arteria dorsal o pedia. Se palpa en la parte media del dorso del pie entre la primera y segunda metatarsiana. ¿Eso? El pulso arterial debe ser estudiado las siguientes características, ¿no? Debe ser estudiado las siguientes características. Si tú quieres palpar el pulso, ¿qué quieres? Es lo que tienes que hacer. Del 1
al 5, al 6, ¿cierto? Primeramente, haremos, uno, elasticidad de la pared arterial. Elasticidad. ¿Qué es la elasticidad de la pared arterial? En condiciones normales, personas jóvenes, se percibe una pared lisa. Cuando palpas con los 3 dedos, es lisa, blanda, uniforme, elástica, rectilínea, sin tortuosidades. Tortuosidades comparen si quieren con un cordón. Sin tortuosidades y fácilmente depresibles. A medida, pero que una persona envejece, esas arterias se tornan rígidas, tortuosas, endurecidas, poco depresibles, por la ocurrencia de arteriosclerosis. Por eso muchos comparan con la tráquea del pollo o del ganso o con un cordel, la cuestión, si palpan de una persona de edad. ¿Ya? Luego entraríamos a la frecuencia del pulso, ¿no? Es necesario contar el número de pulsaciones durante 1 minuto con un reloj. Comparando estos valores con el número de latidos cardíacos, comparas, tienen que ser iguales, porque hay algunos estudiantes que dicen, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Está 80 y el pulso está 60. No puede ser, tiene que coincidir, salvo que sea patológico, ahí sí, ¿no? Entonces, ojo la cosa. La frecuencia del pulso arterial varía con la edad y otras condiciones fisiológicas. ¿Por qué le digo con la edad? Recién nacido tiene 145 pulsaciones por minuto. Es más rápido, como las aves, la cuestión late en su corazón más rápido, y el elefante pues tiene un bradicardio más lento, ¿no? Comparamos. Recién nacido tiene 145 pulsaciones por minuto. El adulto que está en reposo, la opción sentado, 60 a 100 pulsaciones por minuto. Término medio pueden estar 70, la opción, ¿cierto? Si a este adulto lo haces caminar, lo haces correr, probablemente fisiológicamente va a pasar de 100 a 120 por minuto. Mientras descansa, regresa a su normalidad, ¿cierto? Por encima de 100 pulsaciones por minuto se denomina taquisfigmia. Ojo, la auscultación del corazón hablamos taquicardia. Aquí en el pulso hablamos taquisfigmia. El aumento de la frecuencia del pulso arterial en condiciones fisiológicas. ¿En qué caso está fisiológicamente aumentados esos pulsos? Ejercicios físicos, embarazo, grandes emociones. En condiciones patológicas, estados febriles, la fiebre aumenta, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca congestiva, hipertiroidismo, miocarditis, taquicardias paroxísticas supraventricular, hipovolemia o shock, etc. Ojo en estados febriles. La frecuencia del pulso aumenta 12 a 15 pulsaciones por minuto por cada grado centígrado, temperatura mayor de 37 grados centígrados. Si yo me encuentro con un pulso acelerado, entonces, ¿qué estoy? La cuestión, agarro el pulso, en mi reloj cuento, está haciendo 10. Bueno, ¿a qué se debe esto? Toco también con el dorso de la mano, la piel está caliente, entonces la cuestión, un termómetro mejor, la cuestión, ¿visto? Está haciendo fiebre, por la fiebre probablemente está, digamos, con taquisfigmia, ¿cierto? Mientras la disminución de la frecuencia del pulso arterial menor de 60 pulsaciones por minuto se denomina bradisfigmia. En el corazón hablamos, cuando auscultamos, bradicardia. En condiciones fisiológicas, entonces, durante el sueño, entonces, pero es que menor de 60 está cuando estamos durmiendo, alguien nos palpa la acción. Atletas bien entrenados. ¿Quiénes son los atletas bien entrenados? Los deportistas, los pesistas. Ellos tienen corazón de atleta, tienden a ser bradicárdicos y mientras en el pulso bradisfigmia, ¿no es cierto? En condiciones patológicas, hipotermia. Si uno va a la cuestión, se duerme en la calle, aunque sea después de haber vivido la cuestión ahí, se ha quedado, por la hipotermia va a estar bradicárdico. Pacientes hipotiroideos, hipotiroidismo. Ictericia obstructiva. Uso de fármacos como los beta bloqueadores canales de calcio como verapamil o diltiazem también. Digitálicos también llevan a bradicardia. Y algunas enfermedades infecciosas, fiebre tifoidea, enfermedades virales.
Otras causas en afecciones cardíacas pueden ser lesiones del sistema de conducción del marcapaso cardíaco, ¿no? Puede haber lesión en el nódulo sinusal donde estimula frecuentemente, ¿no? Bradicardia sinusal, trastornos de conducción eléctrica a nivel del nódulo auriculoventricular, ahí puede bloquearse. Entonces inclusive puede haber bloqueo auriculoventricular total, están totalmente bradicárdicos. Ojo aquí, déficit de pulso significa el número de latidos cardíacos es mayor al número de pulsaciones de la arteria radial. Ojo, hemos dicho nosotros tienen que coincidir, pero aquí están los latidos cardíacos más aumentados que las pulsaciones de la arteria radial. ¿En qué caso esto ocurre? En que algunas contracciones ventriculares serán ineficaces. Ejemplo, como en casos de fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares. Estas arritmias algunas veces son frecuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo está el pulso? Le decimos. Hay déficit de pulso. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Está a 68, ¿no? Y después de esto, el tercero, entraríamos a hablar lo que es el ritmo, ¿no? El ritmo está dado por la secuencia de pulsaciones. En ellas existen intervalos iguales. Se dice que el ritmo es regular. Si los intervalos son variables, se trata de un ritmo irregular o pulso arrítmico, también llamamos. La irregularidad del pulso arterial indica alteraciones del ritmo cardíaco o arritmia cardíaca, que puede ser fisiológico o patológico. En condiciones fisiológicas, hablamos de la arritmia sinusal. Ojo, arritmia sinusal, que consiste en la alternancia de pulsaciones rápidas y pulsaciones lentas. Estas variaciones casi siempre se relacionan con la respiración. En el momento de la inspiración, aumentan las pulsaciones arteriales y en el momento de la expiración, disminuye las pulsaciones arteriales. O sea, respiro, aumenta. Expiro, disminuye. Se considera estas variaciones por la influencia vagal sobre el nódulo sinusal, que está estrechamente relacionado con la respiración. A la auscultación cardíaca, bueno, entonces palpo eso, ausculto, ¿ve? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? La auscultación cardíaca cuidadosa permite reconocer correctamente la arritmia. Igual también, en el momento de la inspiración aumenta, en el momento de la expiración disminuye. Y si hay dudas, uno puede pedir el electrocardiograma. ¿Listo? Y esto también es frecuente la acción arritmia sinusal. Alguien me dice la acción, pues digamos, a veces los cirujanos, usted ha puesto arritmia sinusal, entonces opero o no opero, usted lo trata, la acción primero está arritmia. No va a pasar nada, no se trata nada. Y este paciente, mientras si es posible, hazlo correr, hazlo caminar, se pone en su ritmo regular, no hay ningún problema, ¿no? Pero existe esa patología. En condiciones patológicas, la irregularidad del pulso arterial se presenta en extrasístoles supraventriculares. ¿Por qué decimos supraventriculares? Por lesiones que puede haber por encima del nódulo auriculoventricular. Y también pueden haber extrasístoles ventriculares por debajo del nódulo auriculoventricular. O puede haber bloqueo cardíaco o fibrilación auricular. La extrasistolia es la arritmia más común. No indica obligatoriamente presencia o no lesión cardíaca, o puede percibirse las causas compensadoras que siguen las contracciones prematuras extrasístole ventricular. O sea, estos extrasístoles ventricular, digamos, como decirlo, hacemos formar a un grupo de soldados en fila, pero algunos soldados se han salido de la fila a un lado, la cosa. Entonces, igual en el electrocardiograma, entonces aparece un complejo QRS largo, la cosa, tiene una pausa, otra vez en eso. Entonces, puede aparecer, hemos dicho, lesiones cardíacas y también en corazones normales por uso de café,
té, bebidas alcohólicas, cigarro, el estrés, agotamiento físico puede haber. Ahora hablaríamos de la fibrilación auricular. Es una arritmia que llama atención la constante irregularidad del pulso arterial. Irregularidad, palpas totalmente irregular. Los intervalos entre las pulsaciones varían de una onda a otra y en la amplitud de las ondas se modifica en todo momento. ¿En qué casos pues aparece esta fibrilación auricular? Normalmente hemos dicho el estímulo se origina del nódulo sinusal. Nódulo sinusal hemos dicho que está ubicado o localizado en la aurícula derecha, ¿no? Donde desemboca, muy próximo donde desemboca la vena cava superior. Ahí está. Día y noche está, el estímulo está, ¿no? Pero de ese estímulo ya no está estimulando, por X razones, para una patología, algo. Entonces, ese estímulo, la acción, el nódulo sinusal está suspenso, entonces el estímulo viene de la aurícula, la acción. Se origina de la aurícula derecha o izquierda o de los dos. Entonces, por eso hay fibrilación, irregularidad, la cuestión, ¿no? Y también otro bloqueo cardíaco o el bloqueo auriculoventricular. En el bloqueo cardíaco, aquí hay bloqueo, la cuestión en el nódulo auriculoventricular. El estímulo que viene de este nódulo sinusal, después estimula las aurículas, luego sí o sí tienen que pasar por nódulo auriculoventricular. Entonces tiene dificultad el pasaje. Entonces está bloqueado totalmente o parcialmente la acción. Ocurre a nivel del nódulo auriculoventricular, que determina irregularidad del pulso de segundo grado hasta puede ser bloqueo auriculoventricular total o de tercer grado. Todos los estímulos sinusales son bloqueados en un nódulo auriculoventricular, resultando el pulso lento, bradicárdico, que puede ser 30 a 40 pulsaciones por minuto. Entonces, claro, al palpar, yo estoy palpando, ¿por qué está bradicárdico la acción? Entonces, aquí se pide el electrocardiograma, me encuentro con bloqueo auriculoventricular total. ¿Y qué va a necesitar? Probablemente si tiene 30 a 40 pulsaciones por minuto, esta persona o paciente ya tiene sus síncopes, pérdidas de conocimiento por la acción. O hasta ha convulsionado, igual que epiléptico la acción, y muchos también, algunos están tratándolo, no tiene epilepsia la acción, pero el problema está en el corazón, está bloqueado, ¿no es cierto? Entonces, probablemente, inclusive estos pacientes, algunos ya, este bloqueo son frecuentes en los chagásicos, aquí en nuestro medio, en personas de edad, mayores, por aterosclerosis, todo, ¿no? Entonces, necesitan ya marcapaso cardíaco, marcapaso artificial. Luego daríamos 4. Amplitud. Esta amplitud tiene su importancia, amplitud o magnitud del pulso. Esta característica es evaluada por la sensación captada en cada pulsación y está directamente relacionado con el grado de llenamiento de la arteria durante sístole y su vaciamiento, ¿ya? Vaciamiento durante el diástole. Entonces, como un pulso, la cuestión amplio, también se retrae, como quien dice, ¿no? Bueno, ahorita vamos a mostrar esto de la amplitud, cómo es. En la rapidez con que el pulso llega al máximo de expansión y se retrae, el pulso se llama Zeller. Este pulso Zeller, ¿en qué se encuentra? En la insuficiencia aórtica, o también llaman pulso martillo de agua, o también llaman pulso Corrigan. Según un autor lo han puesto Corrigan. Amplitud se clasifica en pulso amplio, es de la insuficiencia aórtica. Pulso mediano es normal. Pulso pequeño, pulso de pequeña amplitud o pulso parvus de estenosis aórtica. Ojo. Y el 5 hablaríamos tensión o dureza. Se evalúa la tensión-dureza del pulso por compresión progresiva, por peso de los dedos, con los 3 dedos, índice medio anular, ¿cierto? A la arteria radial. Ejemplo, pulso duro me indica hipertensión arterial. Pese de que no tengo estetoscopio ni tensiómetro, nada, entonces palpándolo más o menos, ya puedo sospechar que este paciente está con hipertensión arterial, ¿no?
Y pulso blando indica hipotensión arterial. ¿Ya? Y 6 tipos de onda. Se consigue reconocer los principales tipos de onda pulsátil. A. Onda de pulso normal, cuyas características aprendidas en examen del paciente normal. B. Ahí está, pulso Seller o martillo de agua. ¿En qué consiste este pulso? Es un pulso, se caracteriza por un rápido ascenso y rápido descenso, que traduce una expulsión acelerada, generalmente va asociado con amplitud aumentada. ¿En qué ejemplo, en qué caso vamos a encontrar? Siempre en la insuficiencia aórtica. Ductus es una cardiopatía congénita. Algunas veces también en fístulas arteriovenosas que son anormales. Y luego también hablamos aquí pulso filiforme. Esto es diario, se habla la cuestión. ¿Cómo está el pulso? Está filiforme la cuestión. ¿En qué consiste el filiforme? Es un pulso de muy escasa amplitud, ¿no? A las justas palpamos. Escasa amplitud y generalmente es rápida, resulta difícil de palparlo. Y algunas veces se hace imperceptible. Se observa en acentuada caída de débito cardíaco. Ojo, acentuada de débito cardíaco y presión arterial, ejemplo, colapso circulatorio, shock hipovolémico o pacientes que están moribundos, la ocasión, se esté palpando las justas, la ocasión, ¿cierto? Pulso alternante. Es un tipo de pulso, se percibe de modo, ¿no?, sucesivo, una onda amplia seguida de otra onda más débil, ¿no? Este pulso alternante constituye signo de insuficiencia cardíaca izquierda que no debe ser confundida con el pulso bigeminado. Bigeminado quiere decir cuando hay extrasístoles, la acción aparece un complejo que es largo, la acción amplio, otra vez entra lo normal y así bigeminado, alterna con un electrocardiograma normal, con extrasístoles, la acción. Otro, pulso paradojal. Este también tiene su importancia en la acción. Consiste en la observación de una acentuada caída de amplitud. Ojo, al palpar hay una caída de amplitud del pulso durante la inspiración. Ojo, una inspiración profunda. Se encuentra, ¿en qué casos pues palpas digamos, amplio, una caída en la inspiración, en la pericarditis constrictiva, derrame pericárdico voluminoso, enfisema pulmonar, asma bronquial, EPOG, ¿no? EPOG, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que también existe una disminución de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración profunda debido a la reducción del retorno venoso con la disminución de débito cardíaco. O sea que también al tomar la presión arterial, ¿no? Bueno, puedo tomar una presión arterial, aunque sea la cuestión 130-80, perfecto, normal. Pero la cuestión, al momento que estoy soltando la perilla, entonces lo hago expirar, una inspiración profunda, entonces bajó más de 10 minutos de mercurio durante la inspiración profunda. Entonces también estoy frente a las patologías de pulso paradojal, habrá la cuestión pericarditis constrictiva, derrame pericárdico, etc. Otros tipos de pulso. En otros tipos de pulso hay varios, la cuestión aquí hemos puesto solamente 2. Pulso dicrótico es cuando se percibe una doble onda en cada pulsación. ¿Ya? Doble onda. Pulso anacrótico es caracterizado por una pequeña onda inscrita en la rama ascendente de la onda pulsátil. ¿Listo? Y luego, para terminar, aquí hablamos comparación del humor. No solamente vamos a palpar en el lado derecho, ¿no? Tenemos que comparar también con el lado izquierdo, que tiene que coincidir, ¿no es cierto? Si la cuestión en el lado izquierdo casi ha disminuido, ha aumentado, entonces aquí, ¿qué está pasando? Lo que queremos saber. Al examinar el pulso arterial, se debe tener en cuenta igualdad o desigualdad. Normalmente son iguales derecho e izquierdo. Se debe palpar simultáneamente las arterias radiales. De esta manera, tenemos que comparar
La amplitud de las pulsaciones, cuando son desiguales, ocurre en casos de aneurismas. ¿Qué puede pasar con aneurismas? Está comprimiendo pues, las arterias del esto, ¿no? Aneurismas, o en casos que puede tener obstrucciones que pueden ser congénitas o adquiridas. La ausencia del pulso puede ser alguna anomalía anatómica, o puede ser por la oclusión arterial, o puede ser oclusión de la aorta. Algunas veces hay desigualdad. Lo correcto tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos pulso arterial normal que debe ser 60 a 100 pulsaciones por minuto. Ahí lo ven la amplitud, ¿no? Entonces, cuando palpas las ondas, ¿no? Y las ondas, después aquí la frecuencia, la regularidad, la cuestión, ¿cierto? Entonces, de esa manera, entonces, lo que palpamos, la cuestión, estas las pulsaciones arteriales. Entonces, aquí lamentablemente es importante, aunque esté de viaje, digamos, vía aérea, bueno, estoy de viaje, pero no voy a estar cargando mi estetoscopio, mi tensiómetro, todo mi equipo, mi maletín, ¿no? Entonces, ¿qué tal hay un desmayo, alguna cosa? Entonces, bueno, aquí la cuestión, bueno, probablemente médico, ¿quién es médico? La cuestión, entonces, por lo menos con tu mano la cuestión te vas a defenderte aquí, la cuestión, frente aquí estás, cómo están las pulsaciones, está haciendo paro o hay arritmias, ¿qué hay la cuestión? Por lo menos ya sabes la cuestión con el palpar, con el pulso la cuestión. ¿Cuántas pulsaciones por minuto está? ¿Está normal? ¿Está filiforme? ¿Cómo está la cuestión? Todo. Tienes aquí. Bueno, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta. Estas cosas ustedes mismos pueden palparse los pulsos o tienen sus hermanitos en la casa o familiares o con los papás. Entonces es para practicar la cuestión, ¿no? ¿Preguntas? Doctor, disculpe una pregunta. Ya. Digamos, en una persona que está postrada en cama, ¿cómo se le haría lo que es la medición de talla y peso? Ahí tienes digamos, el peso, hemos dicho, hay unas balanzas cama en el catre, algunos, ¿ya? En otros hospitales manejan, otros no. Algunas veces también, digamos, a veces, ¿qué hace, digamos? El técnico, el varón, él se va a la balanza, se pesa y después agarra al paciente, con el paciente algunos, esto no se pesan, entonces ya después lo restan su peso más en cuánto está. Y otras veces lo hacemos aproximado. Si yo tengo que hacer balance y digo, o kilo peso algunos medicamentos, algo, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuánto crees que pese? Debe estar 65, 64. Trabajaremos con 64, ¿sí, no? Entonces, ese es en cuanto al peso. En la talla tienes el metro que utilizan los sastres, normalmente en la casa tenemos. Entonces, con eso puedes también medirlo. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Otro? Doctor, buenos días. Una pregunta, doctor. Buenos días. Doctor, digamos que al consultorio asiste lo que es un paciente, por ejemplo, donde nosotros notemos todas las características que mencionó de un posible grado de desnutrición, es decir, cabello fino, quebradizo y demás. Nosotros, así como solo a la vista o la inspección, nosotros deberíamos de realizar lo que es, por ejemplo, realizar lo que es la medición del peso, doctor, para determinar si se trata de, por ejemplo, de
de desnutrición o algo así, nosotros necesariamente solo con observar deberíamos de hacer ese procedimiento, doctor. Por eso, ahí digamos, paciente está delgado, puede ser como con tipo constitucional y también puede ser patológico. Entonces, al ver al paciente, por ya les he dicho, el peso ideal es, digamos, si tú mides 1,60 m, tu peso como varón es 60 kilos, es el peso ideal. Entonces, tú estás viéndolo, la cuestión al paciente, y el paciente algo delgado, caquético, es muy diferente. Entonces, tú, al hacer la historia clínica, hacer anamnesis o interrogatorio, tú estás observándolo todo, la cuestión, ¿no? Entonces, claro, tú le dejas hablar, hemos dicho, anamnesis libre, la cuestión está hablando todo, la cuestión de su enfermedad, aunque mal la cuestión, entonces siempre ellos dicen, me duele esto, me aquello, tal cosa, que aquello, yo no puedo, todo, escuchas nomás, y después ya entras a la anamnesis dirigida. ¿Por qué dijiste esto, que aquello, la cosa, por qué no, tal cosa? Entonces tienes que ya preguntarlo, todo esto. Entonces tú estás observándolo al paciente, toda la acción. Entonces dentro de eso, anamnesis libre, tú tienes derecho a preguntar, ¿tú crees que has perdido de peso? ¿Has bajado? Siempre eras así. Entonces te dirán algunos, no, sí he bajado de peso. Inclusive ya te dirán mi cinturón, mi correa, la cuestión, ahora baila, la cuestión ya no es igual, tal cosa. Entonces ahí ya tienes, está relacionado su pérdida de peso con una patología, sea con cáncer, con su hipertiroidismo, ¿qué es la cuestión, no es cierto? Entonces ya te orientas la cuestión, todo esto. Claro, después ya tienes que, lo que hemos dicho ahora, entonces tienes que ver la musculatura, el desarrollo físico, todas esas cosas. Entonces, ahora, ¿por qué la desnutrición? Pues está, entonces, o no tiene condiciones de, digamos, de comprar sus alimentos, o qué está pasando la cosa, ¿no? También aquí nuestra gente, ustedes saben muy bien, de la área rural, lo traen, digamos, la carne, la leche, el queso, todo lo traen al mercado y llevan hidratos de carbono, pan, harinas, fideos, arroz. Ya algunos ya también están más hinchaditos, pero no tienen pues una buena alimentación proteica. Entonces, todo eso ya tú, la cuestión, estás observándolo, la cuestión, a su manera de comportamiento, hasta su nivel cultural, la cuestión. Un tipo que tiene un nivel cultural alto, pues la cuestión te está hablando de algo correcto con algo esto, ¿no? Pero ahora nuestra gente, algunos, no, a las justas la cuestión ahí están tartamudeando, ya sabes con qué tipo de personas estás, cómo estará de esta persona, su nivel cultural, toda la cuestión. Entonces, por supuesto, también ahora, tú cuando examinas, cuando esto, tú estás observándolo. Él también te está observando tu comportamiento, la cuestión. Si tienes uñas cortadas o no, o cómo estás vestido, o la cuestión, o no lo estás tomando en cuenta, la cuestión, él habla que habla, tú estás queriendo prender tu celular, tal cosa, entonces estás pasando como un mal profesional para él también, no creas, no solamente tú lo observas todo, él también te está estudiándote y se va a la casa a hablar con sus familiares, con sus amigos. No sé, un médico que la cuestión que me ha tocado muy mal, la cuestión no ha tomado ni interés, nada, ese no sabe la cuestión, ya te dijo la cuestión. Entonces, es así con el paciente. Para eso tienes que estar todo, por eso tu imagen profesional, tu guardapolvo que esté limpio, todo en condiciones, es la cuestión, siempre la cuestión, ese es el profesional médico. No es así nomás, a pesar aquí en nuestro medio, yo lo veo pues en el hospital Núñez Butrón, la cuestión, digamos, los días sábados, algunas veces se van a hacer su deporte, regresan a la cuestión con sus zapatillas, con sus shorts, nada más, y están queriendo examinar al paciente. Esa es falta de respeto, no es esas cosas. Entonces, para ser profesional, el paciente te mira de todo, por todo lado, la cuestión. Inclusive al lado de él no puede estar, pues, ¿cómo se llama?, subiendo a un triciclo, haciéndose llevar. Entonces, ellos ya mismos dicen, sí, no debe ser profesional la cuestión. Entonces, al médico lo ven todavía, lo máximo, a pesar más antes, el médico era Dios. Ahora la cuestión se ha perdido, todo es cosa, ahora es cualquiera el médico. Antes el médico era pues
prácticamente de familia, nada más. Si el papá, el abuelo eran los hijos, todos, la cuestión eran así, nada más. Ahora la cuestión es cualquiera, entonces eso se ha perdido demasiado, por todas cosas. Entonces, todas esas cosas hay que guardarlo, la cuestión de esto, ¿no? No sé si estás conforme o no te entendí bien, creo que tu pregunta, no sé. Sí, doctor, gracias. Más mi pregunta era, digamos, hay a veces, por ejemplo, cuando hay ¿Cómo? A ver, mucha cantidad de repítame. pacientes. ¿Cómo? Sí, doctor. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí. Creo que no se me ha escuchado. Ah, no te he entendido, a ver, repítame, por favor. Ya, doctor. Sí, está bien, doctor. Básicamente era así mi pregunta, pero en ciertos casos, digamos, donde hay un consultorio, hay mucha cantidad de paciente y para Sí, poder atenderlo rápidamente, y si nosotros vemos que el paciente está con todas esas características, nosotros, digamos que el paciente vino por otra causa, por otro motivo de consulta, pero nosotros, para estar seguros, es necesario, doctor, como parte del procedimiento así rápido, en caso de que no se tenga mucho tiempo, medir el ya, peso, doctor, para poder determinar si es ya, desnutrido o no. ya, Algo así, mira, digamos. mira, te voy a decirte. Cuando uno trabaja en emergencia, ya la historia clínica es escueta, rápido la cuestión. Listo, nombre, edad, fecha, profesión, tal, listo, la cuestión, ya. Su motivo de consulta, dolor, ¿dónde? Listo, el abdomen, la cuestión, o accidente de tránsito, ya, fractura, punto, lo más rápido tienes que hacerlo, ya no puedes, ya pues esto. Ahora, el que va a elaborar la historia clínica para hospitalizarlo o en la hospitalización van a hacer, es el que tiene que profundizar todo lo que estamos hablando. Ahora, hay historias clínicas en el consultorio externo. Entonces, ya viene con su historia clínica, te traen la cuestión de historia clínica, es pues toda la vida está, desde que has entrado tú, digamos, tus papás te han llevado cuando tenías 5 años, 6 años al hospital, sigue tu historia clínica, eso están sacándote la cuestión. Entonces, y no va a estar ahí, pues, perdiendo tu tiempo la cuestión, entonces, ya, señor, muy bien, cuál es su motivo, que da visita tal cosa, tengo esto, decía, muy bien, la consulta. Ahora, ese paciente puedes atenderlo, que puede ser, digamos, o solamente tratamiento o consulta externa, o la cuestión va a hospitalizarse. Si es consulta externa, entonces tienes que hacer, claro, por supuesto, también tienes que hacer examen físico, tienes que anotar todo lo que hay, la presión, pulso, auscultaciones, todo. ¿No? Y después la opción, si necesita tratamiento, entonces le da su tratamiento a su casa, ¿no? Ahora, si es que es grave, se interna, entonces el que se va a internar, entonces será el residente o el interno que está en el servicio o el médico asistente, tiene que elaborar la historia, la acción. Entonces, en esa elaboración de la historia vas a demorar la cuestión todo. Ahora, en emergencia tiene que ser rápido. Si en emergencia la cuestión vas a querer preguntar poquito a poco todo la cuestión y te vas a demorar 1 hora o más de media hora, el resto que está haciendo, qué está pasando? Está gritándote la cuestión, ¿es médico o no es médico? La cuestión, me duele, algunos están con hemorragia, todo la cuestión. Entonces, todas esas cosas uno tiene que saber la cuestión. Algunos inclusive, mira, les voy a decirle, no vayan a pensar ustedes la cuestión que van a hacer, van a pasar maravilla. Y yo lo conozco, muchos médicos se han hecho pegar, hasta se han hecho revolcar en el suelo, algunos les han querido meterle bala, hay de todo la cuestión. Pero para eso tienes que ser como médico, tienes que saber manejar la cuestión, ¿no? Entonces, pero ahora si no sabes manejar o la cuestión, uno te va a estar gritándote, ya pero doctor, que me atiendan, mi paciente se muere, que aquello, entonces ya, espérese, más a la cola, lo botas. Ese viene, te busca y te mete en la mano, no creas que así nomás. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí se ha visto mucho, pero para eso tienes que ser un médico, pero bien formado, hablar con ellos, listo. Si es posible, si hay grave, pues así que estén haciendo cola, van a disculpar, aquí hay un grave, me van a dar permiso, lo hago pasar, lo voy a atender a él. Y los otros también van a entender, porque está grave y no, porque es grave, no voy a decir al último a la cola, espérese, no. Entonces, tienes que ser la cuestión. Si no eres eso, la cuestión, mucha de todo te va a pasar. No, esta profesión no es maravilla la cuestión. Más que todo aquí en nuestro medio, no hay, bueno, no son educados algunos, entonces ocurre la acción. A lo menos yo he visto la cuestión todo aquí, pero a mí no me ha pasado jamás en la vida hasta ahorita, pero sí uno lo observa la acción de lejos. Entonces, no es tan fácil la cuestión.
Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Además de eso, vienen con sus familiares, la cuestión, con 10, 15, 20 familiares lo traen a uno, la cuestión, hermanos, primos, todos, ya la cuestión se te viene, la cuestión. Entonces, tú tienes que saberlo manejar todo a esas personas y tienes que demostrar que tú eres un buen médico, todo. Entonces, también ellos están agradecidos, la cuestión, no creas. ¿Ya? Ahora, tú lo que me dices en cuanto a la nutrición en esto, entonces, ya si es posible, si estás en emergencia, pues no te vas a estar perdiendo tu tiempo realmente, estar desnutrido, cuánto de peso tiene. Ya, si es que necesita internarlo, ya en el servicio la cuestión, eso ya tienen que pesarlo, medirlo, todo lo que cosa falta, o van a catalogar una nutrición de segundo grado, o de tal cosa, todo pondrán. Entonces tú, cuando estás en emergencia, la cuestión de emergencia rápido, la cuestión tienes que, ya, hospitalización, observación o a su casa. Punto, todo. O si necesita exámenes complementarios, ya, hágase sacar esto, me trae, punto. Entonces, es así aquí, no es como la cuestión que te vas a quedarte ahí, no, vas a perder todo la cuestión, todo. No creas la cuestión, nuestra gente a lo menos es buena. Después de todas estas cosas, pues, a lo menos yo he estado en todo sitio, con gente que tiene mucha cultura, gente de esto, medianamente o todo. Entonces, bueno, la gente que tiene cultura te va a entender, pero también tienes que demostrarlo, pues, de lo que eres. No te vas a pasarte, pues, digamos, como te digo, está con un paciente grave, con un familiar. Entonces, no, señor, a la cola, y de acuerdo a la cola. Si está grave, entonces, ¿qué es lo que tiene? Está sangrando la cuestión, ya está de choque, por los señores, tengo una emergencia más grave, me esperan, por favor, tiene que pasar este paciente. Listo, atiendes, listo, después sigues, continúas con la cola. Y no puedes, pues, digamos, terquearte de que, no, aquí la cuestión, de acuerdo a la llegada, de acuerdo a la llegada. No, tienes que saber manejar. Porque si no, la cuestión, los familiares hasta van a entrar donde estás atendiendo o afuera te esperan, te golpean la cuestión. Algunos andan armados, hasta con armas, te amenazan la cuestión. ¿Cuántas veces aquí se ha visto? No, hay esas cosas. Ojo, la cuestión, no vayan a pensar de que esta profesión es maravilla, todo. Por eso, ¿cómo se llama? Hace 3 días he atendido a una fiscal. Entonces, doctor, me van a operar la cuestión en Arequipa, la cuestión, yo quiero esto, por favor, la cuestión. Le agradezco más bien de que usted ha llegado más rápido que aquello. No se preocupe, le dije. Después ya se presentó, yo soy fiscal de aquí, trabajo en tal sitio, cualquier cosa, doctor, estoy para servirlo también. A pesar, sus colegas tienen unos juicios que aquello, tal cosa, y te dice la acción. Ya, entonces, vas a tener juicios, y lo que vas a ganar, aunque sea tu sueldo para mantener al abogado, no, también, no creas, no es tan fácil, como pues, no es maravilla la cuestión como ustedes ahí están viniendo la cuestión peleándose, tratando de llevar los cursos como sea, si es examen extraordinario, no creas, no es tan esto. Mejor para mí la cuestión, si quieres plata algo, chef, la cuestión, en chef vas a estar mejor. Aló, buenos días. Perdón, aló. Dígame. Ya, listo, hasta luego. Ya, muy bien, hasta luego. Así es, jóvenes, la cuestión, no es tan maravilla la cuestión, no es. Mejor es la cuestión, por eso, si muchos creo que vienen, no sé, la cuestión al esto, mejor es ser chef, la cuestión como el chef. Ahí está pues el Gastón, que es, no sé, le mandaron sus papás, no sé qué parte de Europa, para que estudie no sé qué cosa, pero resultó el hijo, la cuestión, ser chef, y su papá lo votó, la cuestión, yo no te he mandado para ser chef. Perdóneme. Aló. Voy a pasar, hasta luego. Ahí está, por ejemplo, de ese Gastón. Entonces, la cuestión contra su padre, contra su familia, a escondidos ha estudiado el chef, pero la cuestión para el papá, para la familia, ser chef parecía mal. Pero esta, para que vean, ahorita es el que tiene sus escuelas de chef, no sé qué cosa, la cuestión en todo lado. Entonces, ahí no te vas a complicarte con nadie no te va a pegarte, nadie no te va a enjuiciarte. No creo que no sepas preparar los alimentos, pues, o no.
Entonces, es así, jóvenes. ¿No hay más? Bueno, si no hay más, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, hasta mañana. Mañana, doctor.